Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudy y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, estrategias clásicas que debemos conocer. Líneas o columnas abiertas, bloqueo, jaque a la descubierta, centralización, devolución de material extra, mate con alfil y caballo y mate ahogado. Serán temas que podremos observar en esta clásica partida jugada entre Ninsowish y Awes en 1928. La esencia de la estrategia y los conceptos clásicos que ha trascendido o que han trascendido a nuestro tiempo permanecerán siempre en la comprensión del ajedrez. Vamos a estudiar esta partida que comenzó con la apertura inglesa C4 y respondieron con caballo F6, caballo C3, C6, E4, D5, E5. El negro respondió con D4, E por F6, D por C3, B por C3, capturando correctamente con el peón del flanco hacia el centro. Las negras imitaron e hicieron lo mismo, G por F6. Esta captura con el peón no es mala, pero mejor hubiera sido en esta posición concretamente la captura con el otro peón, E por F6. Esto era mucho más claro. ¿Por qué? Sencillamente porque las negras podrían continuar con el desarrollo alfil D6, enroque corto y torre E8, que las blancas no podrían evitar. Esta disposición significaría para las negras centralización. Sus piezas están centralizadas y dominan columnas centrales como la E y la D. Las negras, en este caso, hubieran completado su desarrollo del ala del rey conservando una buena disposición de sus peones sin crear debilidades, como ocurrió en la partida después de capturar G por F6, aunque este no fue el error fundamental. Las blancas continuaron con caballo F3 y el negro jugó C5. Una jugada que tiene algún sentido. Libera la casilla C6 para el caballo, pone el peón tomando acción sobre la casilla D4 y mantiene la posibilidad de desarrollar el alfil de C8 en su diagonal natural. Sin embargo, también es posible el avance E6, que usted me podría decir, bueno, pero dejo encerrado el alfil. Es cierto, la otra opción es, como veremos, el desarrollo de dicha pieza, pero E6 defiende mejor el centro. Esta estructura de las negras nos recuerda a la que a veces surge en algunas variantes de la defensa francesa. La otra alternativa es, en lugar de E6, alfil F5, que sería, o nos recuerda también, una variante similar en la defensa Caro-Kann. En la partida, Awes jugó C5. Ninsowish ocupó el centro con D4, caballo C6, alfil E2 y F5. Este movimiento ya sí pudiera considerarse como un grave error, puesto que abandona el centro, además de dejar encerrado el alfil sin necesidad. Preferible hubiera sido hacer anteriormente E6. Era de considerar en este momento, en lugar de F5, el avance E5. Pero esto también traería sus consecuencias, puesto que deja casillas débiles en el centro. Relativamente mejor hubiera sido la jugada de la torre a G8, aunque incluso las blancas conservan igualmente ventaja después de D5, caballo E5 y G3. La posición del blanco es preferible,
puesto que su debilidad de C4 es menos atacable que la debilidad del peón de H7 de las negras, que puede ser atacable en cualquier momento. Esta estructura en sentido general es más favorable a las blancas. Pero regresemos a la partida, donde hicieron F5. Ninšović avanzó en el centro, ganando espacio en este sector, y después de caballo A5, un caballo que está mal ubicado, Ninšović avanzó su caballo a E5. Esto les garantiza una amplia ventaja al blanco, quien ahora está amenazando alfil H5 con un posible mate con alfil por F7. El negro respondió aquí alfil D7. Veamos otra variante. En lugar de ello, el desarrollo alfil G7, por ejemplo, atacando al caballo de E5. El blanco en este caso respondería con dama A4 jaque, que es muy fuerte. Las negras tienen dos posibilidades en esta posición. Una sería rey F8. La otra sería, por ejemplo, alfil D7, que parece que puede solucionar los problemas, pero aquí aparece un jaque a la descubierta muy peligroso, conjuntamente con el mate de caballo y alfil. Las blancas responden con caballo por D7. El negro aquí, si captura, por ejemplo, el caballo con su dama, entonces el caballo de A5 caería. Por lo tanto, ellas deciden en esta variante capturar material con alfil por C3, alfil D2 y ahora alfil por A1, pero se enfrentan con un mate de caballo y alfil, con caballo F6, jaque a la descubierta, un jaque doble a la descubierta, y sigue después de rey F8, alfil H6, jaque mate. Así que en esta línea, después de rey F8, para mantener defendido el caballo de A5, el blanco puede jugar F4. Luego de F6 y caballo F3, las blancas, como pueden observar, tienen un dominio posicional completo. Los dos alfiles de las negras, el de G7 y el de C8, permanecen atrapados por sus propios peones, mientras que las blancas tienen una mayor movilidad. También debemos considerar que el caballo de A5 está fuera de juego y tendría que entrar muy lentamente en acción, digamos, en D6, haciendo primero B6, caballo B7 y caballo D6. Pero eso lleva tiempo y además no solucionaría mucho los problemas de las negras. Regresando a la partida, jugaron alfil D7 y Ninšović alfil H5, amenazando un jaque mate con alfil por F7. La defensa de las negras es prácticamente forzada con alfil G7, pero ahora viene caballo por F7, un ataque doble y amenaza, por supuesto, de un jaque a la descubierta. Dama B6, caballo por H8, jaque a la descubierta, otro jaque a la descubierta más. Aquí en realidad pienso que tal vez las negras debían haber abandonado, pero cada jugador es libre de continuar o abandonar sus partidas. Siguió rey F8, caballo F7, alfil E8. Las negras intentan recuperar material, que van a lograrlo, pero gracias a la continuación de Ninšović, quien jugó ahora caballo G5, alfil por C3 jaque y rey F1. Esto devuelve la torre de ventaja que tiene el blanco, pero ¿qué sucede? Que el rey de las negras quedará desamparado, puesto que podrá observar que todas las piezas negras en el ala de dama quedarán allí y no podrán defender a su rey. Siguió alfil por A1, caballo E6 jaque, rey G8, alfil por E8, torre por E8 y dama H5
ataque doble. Se ataca la torre de E8 y al peón de F5. Torre A8 alejando la torre de la captura del ataque de la dama. Dama por F5, dama B4. Las negras están intentando entrar con su dama en C4 y capturar el alfil de C1, pero Ninsowish juega G3, dándole un escape al rey y después activar la torre de H1. Dama por C4 jaque, rey G2, dama E2. Y ahora Ninsowish jugó alfil D2. Aquí tal vez más exacto hubiera sido torre E1, buscando la forma de desviar la dama de la casilla H5. Después de dama por E1 seguiría caballo G5, con lo cual se amenaza un mate en dos jugadas con dama F7 y dama por H7, o igualmente dama por H7 y dama F7. Cualquiera de los dos mates valdría. Las negras, para defenderse de ello, juegan o jugarían alfil G7, pero sigue ahora dama F7, rey H8. Y las blancas, que tienen un ataque indirecto sobre la casilla H7 con la dama y el caballo, juegan alfil B2, ganando inmediatamente. Con esto se trata de desviar, un tema de desviación, evidentemente, el alfil de G7 para dar jaque mate con la dama en H7. Las negras lo defienden con torre G8, pero sigue ahora un mate por parte de las blancas, o mejor dicho, vamos a hablar claro, pueden presentarse dos tipos de mate en esta posición. Uno es alfil por G7, con lo cual se va a dar un jaque mate con el caballo, pero también podía haberse jugado en lugar de esa línea dama F5, con lo cual se amenaza el mate del ahogado con caballo F7, así como dama por F7 mate. Aquí tienen ustedes para escoger qué tipo de mate seleccionar. Después de alfil por G7, jaque, torre por G7, dama F8, torre G8 y jaque mate con el caballo. Caballo F7, que es una especie de variante del mate del ahogado. Regresando a la partida, Ninsowish había jugado alfil D2 con la idea, primero, de capturar el caballo o de poner la torre en E1 y darle actividad. El negro jugó caballo C4 defendiendo su caballo. Veamos qué pasaba si Awes capturaba el alfil con dama por D2. Como la dama se ha desviado de la casilla H5, entonces seguiría la amenaza de mate en H7 con caballo G5. Se amenaza jaque y posteriormente mate, o viceversa, dama F7 primero y después dama H7 mate. Las negras, para defenderse de esa amenaza, seguiría con alfil G7, pero tras dama E6 jaque, rey H8, caballo F7, se va a presentar un jaque mate del ahogado igualmente, con rey G8 y caballo H6. Aquí vemos que hay un jaque doble nuevamente con el caballo y la dama. Un jaque doble a la descubierta. Rey H8, seguiría dama G8 jaque, torre por G8, caballo F7, jaque mate del ahogado. Regresando al encuentro, el negro había jugado caballo C4, torre E1 y dama por D2. Ahora que la dama nuevamente está alejada de la casilla H5, sigue caballo G5 con la doble amenaza que habíamos visto. Dama F7 jaque, seguido de dama por H7, o también igualmente dama por H7 seguido de dama F7 mate. Las negras se defienden con caballo D6.
el resto del juego es muy fácil y solamente lo continuamos para que disfruten de su remate. Ninsowish continuó con dama h7 jaque, rey f8, dama por e7 jaque, rey g8, vuelve con la dama a h7 jaque, rey f8, dama h6 jaque, rey g8, dama g6 jaque, alfil g7, dama h7 jaque, rey f8, caballo e6. Después de rey e8, caballo por g7 jaque, rey d8, caballo e6 jaque, rey e8 y torre e5, el negro al fin comprendió que debía abandonar. Una partida que en realidad nos trae enseñanzas, no que tenga un gran valor desde el punto de vista teórico, pero sí desde el punto de vista de la estrategia general del ajedrez. Una partida que espero le sirva de utilidad. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en otro vídeo de Ajedrez Capa Blanca. Chao.